un conocimiento equilibrado de la problemática de los derechos humanos en nuestro país actualmente. Pues básicamente porque hay un consenso generalizado de que México actualmente está pasando por una etapa crítica de su historia, precisamente debido a la problemática de los derechos humanos. El panorama de los derechos humanos, yo diría, en nuestro país nunca había estado tan desolador como lo es actualmente. En el panorama internacional, la imagen de México en materia de derechos humanos alcanzó niveles bajos como nunca antes vistos, aunque hay quienes desde luego lo niegan y quienes dicen no, eso es nada más una imagen falsificada de nuestro país y hay gentes que por razones interesadas, personales, quieren que México quede mal, etcétera, etcétera. Pero el consenso en el mundo de los que se ocupan de los derechos humanos, pues es otro. Es que realmente la imagen de México en materia de derechos humanos nunca había estado a un nivel tan bajo como actualmente. Y no me refiero solo, para hablar de cosas específicas, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa, que es desde luego ese caso no resuelto, es una vergüenza nacional e internacional. Y si no se resuelve adecuadamente, lo seguirá siendo para vergüenza nuestra, de todos nosotros. Y me refiero al informe que acaba de terminar un grupo internacional de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México es miembro desde su fundación. Entonces nos podemos considerar como miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estos informes, cuando nos afectan, pues tenemos que conocerlos a fondo y claramente, y nuestro país tiene la obligación de hacer algo al respecto de las recomendaciones que se le hacen directamente por parte de estos organismos internacionales. Y menciono nada más en este caso porque es de los últimos días, seguramente ustedes han oído hablar de este asunto muy grave en materia de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones nacionales de la sociedad civil y también internacionales informan regularmente sobre este panorama, es decir, no lo estamos inventando, no es algún grupillo de maleantes que quiere hacer quedar mal al gobierno o al país, ¿no? Pero los informes internacionales, de los cuales hay muchos, no los cito ahorita porque nos tardaríamos varias horas en simplemente pasar en revista estos informes, ¿no? Y no tenemos por qué sentirnos orgullosos de lo que dicen estos informes internacionales, no solo el que acabo de mencionar, sino también otros de la Organización de Naciones Unidas y otros de organismos que ustedes seguramente han oído nombrar, como es Amnistía Internacional, Federación Internacional de las Ligas de Derechos del Hombre, etcétera, etcétera, porque son organismos, docenas, si no es que centenas de organismos en el mundo que hoy se ocupan de la cuestión de los derechos humanos. Eso como introducción. Pero, ¿qué son realmente los derechos humanos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos? Porque muchas veces nuestras pláticas, nuestras conversaciones están cargadas
de opiniones, de valores, de ideologías, ¿no? El mundo se divide en buenos y malos, ¿no? En culpables y víctimas, como el caso de Ayotzinapa, y desde luego no puede ser de otra manera, pero no es la única perspectiva que se puede tener de estos problemas. Si nada más nos atenemos a que hay unos que cometieron un crimen, que es la violación de los derechos humanos de un grupo de jóvenes, ¿no? Y otros que son las víctimas y los familiares y los amigos y la sociedad en general que se siente lesionada por ese hecho terrible que ha sucedido, pues si nada más quedamos así, pues nos sentimos tal vez liberados de un poco de culpa y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a denunciar las violaciones de derechos humanos, pero con eso no se resuelven los problemas. Y para resolver los problemas hay que estudiarlos a fondo, para poder participar activamente y efectivamente en la solución de tantos hechos nocivos para la sociedad nacional y para la población en general, pues hay que estudiar a fondo de qué se trata. Y eso es lo que hacen los estudiosos de los derechos humanos. Y por eso creo que es importante que aquí en la Universidad Obrera pues se tenga un ciclo de conferencias, que supongo que no es ni el primero ni será el último, para profundizar en la cuestión de los derechos humanos. Pues bien, básicamente, para ser un poquito, tal vez demasiado superficial, podemos hablar de varias perspectivas que se dan en el mundo de los derechos humanos, ¿no? En primer lugar, encontramos en la literatura, en las discusiones, en las controversias sobre derechos humanos, encontramos algo que podemos llamar el enfoque filosófico. ¿Qué hace el enfoque filosófico? Bueno, pues la pregunta que todos nos hacemos, todos queremos ser filósofos, o aprendemos de los filósofos, nos preguntamos, ¿tienen derechos los seres humanos solo por serlo? Es decir, por ser humanos. Entonces, si hablamos de derechos humanos, estamos hablando de los derechos de los seres humanos. Entonces, ¿qué base tenemos para decir que todos los seres humanos tienen derechos? No todo el mundo acepta eso. Algunos creen que solo ellos tienen derechos, pero que los de enfrente no tienen derechos. Hay que ver un poco qué está pasando en buenas partes del mundo actualmente, ¿no? Con la violencia en algunos países que no voy a mencionar ahora, ¿no? Felizmente no es nuestro, pero en otras partes sí. La idea de rechazar que otras personas no tienen derechos que uno sí tiene porque uno se siente diferente, superior, etc. O unos se creen buenos y califican a todos los demás como malos, o algunos como malos, y entonces dividen el mundo, ¿no? Dualísticamente, nada más de esta manera. Pues la filosofía nos enseña que hay que entrar más a fondo, ¿no? Y así hacemos la pregunta, ¿tienen derechos los seres humanos solo por serlo? La respuesta inmediata podría ser, yo la propongo desde luego y no soy desde luego el que lo invento, ni seré el último en usarlo, ¿no? Sí, todos los seres humanos tienen derechos humanos por el hecho de ser seres humanos. Podemos partir de ese punto de partida y de ahí argumentar después todo lo que puede seguir de una pregunta de este tipo. Algunos preguntan, bueno, ¿nacimos con derechos? Todos en el momento de nacer, los bebés nacen ya con sus derechos, o estos derechos son conferidos o concedidos por otros, ya adultos, bueno, o documentos sagrados o no tan sagrados, como puede ser la Constitución, efectivamente, o las leyes
o los libros sagrados religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde surgen, de dónde nacen los derechos humanos? Los traemos desde el momento en que echamos nuestro primer gritito, ¿no?, al nacer, o hay algún procedimiento intermedio que tiene que ocurrir de alguna manera para que los derechos humanos sean reconocidos. Porque no basta con decir sí, en el momento en que yo echo mi primer grito, soy ser humano y por lo tanto tengo derechos como seres humanos y mucho cuidado que se metan conmigo. Bueno, a los niños sabemos que hay que protegerlos durante varios años. Que sean constituidos. Y que sean constituidos, que sean legitimados, que sean consagrados en documentos aceptados por la sociedad. Es decir, el procedimiento no es tan fácil. No es tan fácil decir simplemente, todos tenemos derechos al nacer, qué bueno, que no se metan conmigo y yo puedo hacer lo que se me da la santa gana y los otros que se vayan al carajo. No, la cosa es más compleja. Entonces, ¿cómo se logran los derechos humanos? Pues debe haber un consenso en las sociedades, ¿no? Si nada más, digamos, los que estamos aquí nos elegimos en la sociedad defensora de los derechos humanos universales, pues está muy bien, pero saliendo por esta puerta puede ser que el resto del mundo se burlará de nosotros. Y no lo digo así nomás, porque eso ha sucedido y eso ha creado problemas muy serios. Entonces, ¿cómo se logran esos derechos y quiénes los logran? Se logran presionando ante alguna autoridad o poder constituido, precisamente como decía el Señor. Debe haber algo constituido a que aferrarnos si queremos que nuestros derechos humanos sean efectivamente reconocidos por otros. ¿Y qué es ese algo? ¿Quién lo construye? ¿Cómo se construye? ¿De qué manera se respeta? ¿De qué manera se implementa? Entonces, bueno, ¿cómo se logra eso? Presionando, ya no solo cuando somos bebés gritando, ¿verdad?, en la cuna, sino años después, cuando ya tenemos la edad de razón, se supone, aunque sabemos que no todos la llegamos a tener, pero tal vez algunos sí, ¿no? ¿Qué pueden hacer para lograr los derechos humanos? ¿A quién se peticiona? ¿A quién se presiona? O bien se conquistan los derechos humanos luchando en la sociedad, organizadamente, en la política, en la vivencia cotidiana. Los derechos humanos no solo existen porque alguien alguna vez, después voy a hablar un poco de eso, porque alguien alguna vez declaró, hay los derechos humanos, vamos a protegerlos, sino existen solo si la gente está dispuesta a luchar por esos derechos. Y la gente está dispuesta a defender esos derechos y a protegerlos, no solo los míos, sino los de los vecinos, y los de todos, y los de los otros también. Bueno, esas son algunas de las preguntas básicas del primer enfoque, digamos el enfoque filosófico. Desde luego no necesito decirles en esta universidad que hay una amplísima literatura al respecto de la filosofía y las filosofías de los derechos humanos. Entonces, quienes no las conocen o no la conocen, los invito a que la busquen aquí entre los libreros que están aquí alrededor del Zócalo, o bien en las computadoras. Hoy día es mucho más fácil abrir un clic y obtener la literatura que uno quiere, y es una lástima para los libros, porque los libros están a punto de desaparecer, como no había ocurrido en miles de años antes, ¿no? Entonces también hay que tal vez hablar de los derechos de los libros.
no solo de los derechos humanos, no solo de los lectores y los escritores, sino de los libros, no solo como cosas aquí, como lo que está aquí, sino como productos de la historia y productos culturales que nos han acompañado pues desde que éramos estudiantes, ¿no? La cantidad de libros que yo descubrí aquí en la zona del Zócalo hace 60 años o más, pues fue realmente, para mi vida, fue muy importante. Bueno, pasemos a la segunda perspectiva. Después del enfoque filosófico, hablemos brevemente del enfoque sociológico sobre los derechos humanos. Como yo me formé de antropólogo social y de sociólogo, pues yo tal vez privilegio el enfoque sociológico. Digo, bueno, pues algo me han enseñado. Entonces, ¿por qué decimos que hay que considerar los derechos humanos desde una perspectiva sociológica y no solo una perspectiva constitucional o normativa, pero que desde luego es súper importante? Porque el enfoque sociológico nos recuerda que todo esto, el debate mismo sobre los derechos humanos hoy en el mundo, y desde su nacimiento hace unos 200 años, ¿no? Me acerco más, es que luego gesticulo y lo aparto, pero no es por querer hablar menos fuerte. En fin, para enfocar el problema sociológicamente hay que hacerse unas preguntas acerca de cómo está constituida nuestra sociedad y cómo están constituidas las sociedades. Por ejemplo, ¿existe en nuestra sociedad un poder autoritario o democrático? Se discute, hay una opinión, ¿quién vota o quién piensa en otra cosa? Es decir, es una pregunta, ¿no? Obviamente, y no se contesta solo con sí o no, ¿no? Sí es autoritario, no es democrático. Pues sí tiene algo de autoritario, pero también tiene algo de democrático, porque si no, no existiría el debate sobre los derechos humanos. En otros países, quienes piden los derechos humanos, pues ni los dejan hablar, ni siquiera en una universidad obrera, en fin, o en la televisión o lo que fuera. Así que es una pregunta, ¿no? ¿Cómo está constituido el poder en una sociedad? ¿Quién lo detiene y cómo se ejerce? ¿Y por qué es importante para los derechos humanos? ¿Vivimos en sociedad igualitaria o desigual? Donde por ejemplo, los estratos humanos son muy desiguales. Unos que tradicionalmente están hasta arriba, tienen el poder, la toma de decisión, la riqueza, el reconocimiento, la legitimidad, etc. Y otros que están excluidos. Por ejemplo, en nuestra sociedad novohispana, desde la conquista, y no me voy más atrás porque eso abriría un debate con los prehistoriadores y los arqueólogos, que no me place en este momento abrir este debate, además no soy especialista en esa materia, pero sí podemos decir que en la época colonial pues vivíamos en México en una sociedad altamente desigual, altamente estratificada, y ni siquiera se conocía el concepto de derechos humanos. Y esto duró mucho tiempo en México, aún después de la independencia, a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, y algunos dirían que resabios de esa percepción de una sociedad desigual, estratificada, pues todavía la tenemos hoy en día. Y entonces yo invito a mis alumnos de sociología y de antropología y de ciencias sociales, etcétera, o a todos los que están aquí, que contribuyan al debate con algunos conocimientos específicos, porque son debates que todavía se llevan a cabo día a día
en nuestra propia sociedad. Y no solo sobre la sociedad en general, sino en casos muy particulares. Por ejemplo, uno de los temas que desde luego ustedes conocen es la igualdad o desigualdad de género, que es un tema de gran debate en el país y donde hay también posturas controvertidas, polémicas, no solo entre hombres y mujeres, sino entre personas, hombres o mujeres, cualquiera que sea el género, que discuten sobre los derechos que tiene cada género o debe tener cada género simplemente por el hecho de la diferencia sexual, ¿no? Esto, ustedes abren un programa de televisión y todos los días hay debates sobre estas cuestiones, pero en materia de derechos humanos es fundamental y ha sido fundamental en los últimos años. Y tampoco no vale, yo creo, no vale simplemente decir, no, aquí todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Sí, pero unos son más iguales que otros. Sí, y los derechos de unos o de unas no son los mismos derechos de los demás cuando entramos a fondo. ¿Cuáles son los derechos de la maternidad? ¿Cuáles son los derechos de las niñas adolescentes? ¿Cuáles son los derechos de las niñas en las escuelas frente a los derechos de los muchachos? En fin, es decir, hay una serie de problemas sociológicos que andan ahí dando vueltas que nos iluminan el debate sobre los derechos humanos. ¿Qué más se podría hablar si, por ejemplo, vivimos en un país con culturas incluyentes y participativas o con una cultura excluyente, ¿no? ¿Es México un país donde todo el mundo es incluido? ¿Todo el mundo participa igualmente? ¿Todo el mundo se considera miembro de algo más grande? ¿O bien somos un país donde por X mangas de origen colonial o hasta precolonial o por cualquier otro motivo, ¿no? Hay quienes participan, ¿no? Y quienes se consideran incluidos en la élite, en los que tienen el poder, en los que las familias, las que tienen capacidad de decisión sobre otros, etc. Y los demás, que bueno, pues esos están ahí, ¿verdad? Y formalmente tienen sus derechos, pero realmente no cuentan. Hay sociedades que pueden tener esa visión de sí mismas y hay otras que pueden decir lo contrario, que dicen, no, aquí todos contamos por igual. A ver, no nos ponemos de acuerdo, pues sentémonos a discutir, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Esos son temas sociológicos que los sociólogos estudian, haciendo estudios de campo entre las familias, no solo en México, en muchas partes del mundo. Bueno, el segundo enfoque, muy lento, ¿verdad? Pero bueno, creo que es importante. El tercer enfoque de los derechos humanos es el que tal vez con el que más estamos familiarizados. Es el enfoque jurídico de los derechos humanos, ¿no? Entonces los abogados siempre te van a decir, no, si no es jurídico, si no hay una ley, si no está incluido en la ley, olvídense, los derechos humanos no existen. Solo existen si están cubiertos por la ley. Bueno, es un punto de vista, pero hay otros que dicen, no, por mi punto de vista sociológico, punto de vista filosófico, ¿no? Tengo esta visión de los derechos humanos. Y si la justicia, o el sistema jurídico, o el sistema legislativo, o el sistema legal, no los reconocen, no es problema de los derechos humanos, es problema de que algo anda mal en el sistema jurídico, algo anda mal en las decisiones de los tribunales, de los magistrados, etcétera, si no toman en cuenta los derechos humanos. Si las leyes no protegen suficientemente a las víctimas de los derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, entonces hay que cambiar esas leyes, ¿no? Para incluir
lo necesario para que se cumplan con los derechos humanos. Así que el enfoque jurídico, que es el que principalmente se ha utilizado pues desde que se habla de derechos humanos, durante 2 siglos más o menos, el enfoque jurídico sigue siendo muy fuerte, pero es insuficiente. Por eso muchas veces en México y ahorita voy a pasar a dar algunos ejemplos, en México nos hemos retrasado en materia de reconocimiento de derechos humanos porque no hemos hecho las leyes, ¿no? Pero quienes se han quejado, miren ustedes, no sé si se acuerdan, yo sí me acuerdo, ¿no? La primera vez que las mujeres tuvieron derecho de voto en México fue apenas en el año 1952. 52, hace medio siglo, ¿no? Derechos humanos de las mujeres. Antes no se hablaba de esa cosa, pero fue por la lucha precisamente de las mujeres y quienes las apoyaban en favor de sus derechos humanos en el mundo del voto, de la participación política, ¿no? del mundo político, que finalmente a algunos legisladores se les ocurrió, oigan, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que modificar la legislación, hay que reconocer los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Eso pasó, así que el enfoque jurídico, mi tercer enfoque, ya casi voy a terminar, digo con la introducción, El cuarto enfoque, yo diría que es el enfoque político. En algunos países parece que el enfoque político es lo más importante. A veces en nuestro país uno tiene la impresión que lo único que cuenta pues es cómo organizar unas elecciones para ver quién queda en dónde, quién se lleva el botín, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, pero ¿qué tiene que ver con derechos humanos? Pues tiene que ver por el tipo de cultura política que se ha creado en los diferentes países, ¿no? Hay países que tienen una cultura política que respeta los derechos humanos y hay sistemas políticos, normas políticos, procesos políticos que van en ese sentido, pero hay otros que dicen, derechos humanos, sí, parece que hay que firmar algo y ya, ¿no? Pero realmente aquí lo importante es quién conoces en la política y qué te vas a dar y qué te va a dar de cambio, en fin, ese tipo de cosas. Bien, he mencionado esos 4 enfoques sobre los derechos humanos, con lo cual podemos abrir un debate y profundizar en el tema. El enfoque filosófico, el enfoque sociológico, el enfoque jurídico, el enfoque político. Pero ¿de qué estamos hablando otra vez? ¿Cómo definimos los derechos humanos? Hay que partir de lo más sencillo. De lo que estamos hablando es de atributos propios de los individuos que todos los demás y sobre todo las autoridades tienen la obligación de respetar. ¿Atributos? ¿Qué es eso? ¿Es un atributo con el que nacemos? ¿O es un atributo que adquirimos con el tiempo? Como lo dije hace un momento, en la estructura sociológica, cómo se forman los derechos en torno de esos atributos. Y los ejemplos más claros son los casos de la discriminación racial, por ejemplo, que es bien conocida no solo en nuestro país, sino en muchos otros países, donde unos discriminan, quiere decir discriminan mal, tratan mal a otra persona por el color de su piel. El color de su piel, por eso alguien es discriminado, excluido por otros, por el color, pues sí, y se han hecho guerras en el mundo en torno al color de la piel.
o bien por sus creencias religiosas, como estamos viendo en algunos países ahora del Medio Oriente, que es un problema complejísimo, ¿no? Y además yo me siento incapaz de tratarlo, y menos en una conferencia, ¿no? O bien el caso, seguramente ustedes habrán leído, de algunos individuos sexualmente o bisexuales, ¿no? O que quieren cambiar de identidad sexual durante su adolescencia o su postadolescencia. ¿Por qué motivos los científicos todavía hablan de eso? Que si es genético, que si es psicológico, que si es sociológico, en fin, la cosa es que el fenómeno se da y la violación de los derechos humanos en torno a problemas de tipo sexual o género también se da en todas partes del mundo, incluso en nuestro país. Entonces hay que definir los atributos que tienen los individuos en la sociedad que deben ser respetados y protegidos, ¿no? Y que los demás tienen la obligación de reconocer las diferencias, por ejemplo, y respetar a los diferentes porque se les reconoce exactamente los mismos derechos humanos que a uno. Entonces los derechos no solo es algo un atributo que cargas en tu bolsillo, ¿no? Oigan, aquí están mis derechos, etcétera, cuidadito, ¿no? No, los derechos se ejercen, porque si no, no se van a reconocer. Los derechos se ejercen hacia afuera, hacia los otros, ¿no? Siempre ejercer un derecho es explicar al mundo entero de que ese derecho personal, individual, que cada quien goza, ¿no? o tiene el derecho de gozar, ¿verdad? El doble derecho de tener el derecho, pero también de gozar y ejercer ese derecho ante la sociedad. Los otros tienen la obligación de respetarlos. Entonces es una vía múltiple, ¿no? Va y viene. Unos ejercen sus derechos, unos y unas, repito, porque el problema de género es súper importante, ¿no? Y otros tienen la obligación de respetar esos derechos. Y si no lo hacen, se crea un conflicto. Y si se crea un conflicto, entonces hay una serie de consecuencias que pueden ser jurídicas, pueden ser políticas, pueden ser sociales, y por desgracia, a veces se tornan violentos. Entonces tenemos que hablar, para entender lo de los derechos humanos, no solo del resto de la sociedad, sino también de las estructuras del poder, de las instituciones, de los procedimientos y los métodos que se usan precisamente para argumentar en torno de los derechos humanos, ¿no? Repito nuevamente, no basta con que alguien diga, estos son mis derechos, miren, aquí lo dice la Constitución o lo dice la ley, o esto me lo enseñaron en la iglesia, o esto me lo enseñaron en la escuela, o esto lo hemos discutido en nuestro grupo de sociedad, o de grupo de acción civil, etcétera, etcétera. Estos derechos son míos y los comparto con todo el mundo, entonces hay que respetarlos. Si fuera tan fácil, no tendríamos todos los problemas que tenemos. Pero como no es tan fácil, tenemos que ver también cuáles son los métodos, cuáles son los procedimientos, cuáles son no solo las leyes y los documentos, las normas, etcétera, sino cuáles son también los procedimientos y que se pueden usar a lo largo de una vida o a lo largo de una etapa o época histórica para afinar el concepto de derechos humanos y hacerlo realmente válido. Pero recordemos de dónde surgió todo esto. Voy a tratar de acelerar un poquito mi presentación. No sé ni cuánto tiempo tenemos, pero en fin, bueno, si se cansan, avísenme.
O si yo me canso, yo les aviso. Recordemos la Revolución Francesa, de la cual seguramente todos han aprendido algo desde la escuela, y su Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue, digamos, el documento fundacional del concepto moderno de los derechos humanos. La Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya en su nombre trae la penitencia, ¿no? El pecado, porque no eran solo derechos del hombre, sino eran y son derechos del ser humano, ¿no? Ahora, en francés es muy complicado. Yo recuerdo discusiones en Francia en que se decía, no se puede decir les droits de l'être humain, ¿no? Tampoco no se puede decir les droits humains, ¿no? Sino c'est les droits de l'homme, porque así lo dijo la Revolución Francesa, ¿no? Son los derechos del hombre, que incluye a las mujeres, claro, pero bueno, pero el lenguaje está estructurado de tal forma que en francés nadie dice otra cosa que les droits de l'homme. En cambio, en inglés el lenguaje es un poco más suavecito, dice human rights, ¿no? Los derechos están ahí y además son humanos, ¿no? Y el español lo hemos tomado más bien del inglés que del francés en este sentido, pero son cuestiones lingüísticas que tienen desde luego implicaciones filosóficas y lo que ustedes quieren, pero bueno, pues ahí está. Pero digamos, para el mundo contemporáneo, el nacimiento del concepto de los derechos humanos, como lo conocemos, es precisamente a través de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posteriormente llegaron las primeras reformas a la Constitución norteamericana, que es la Constitución que se hizo a raíz de la Declaración de Independencia de Estados Unidos frente al Imperio Británico, y que es anterior a la Revolución Francesa por algunos años, pero no incluía la Constitución el concepto de derechos humanos propiamente elaborado, aunque sí la Declaración de Independencia dice todos los hombres son libres y tendrán el mismo derecho. Claro, esto la propia vida norteamericana lo negó, porque eso se escribió en la época en que todavía se ejercía la esclavitud en Estados Unidos y se hacía la guerra del genocidio contra los indígenas norteamericanos. Así que todo hay que tomarlo con un vasito de tequila, sino con un vaso de agua, en fin. En México, la primera constitución, la de 1824 creo, abolió la esclavitud, que fue un gran paso adelante, pero no habló de los derechos, ni de los ciudadanos, ni de los mexicanos en general, pero nada más abolió la esclavitud. Perdón, ¿se podría tal vez cortar un poco el aire? Sí, porque me está justamente entrando por el pecho. ¿Por dónde entra el aire acondicionado? A mí me viene desde arriba directamente. Sí. Entra por aquí. No, es muy bueno el aire acondicionado, pero todo con mesura, ¿no? Bueno, en México la Constitución del 57, de 1857, habla de garantías individuales, es decir, las garantías que debe tener el Estado hacia los individuos, que debe dar el Estado, garantizarle a los individuos ciertas garantías, pero no menciona los derechos de las personas, de los individuos, es decir, las garantías es obligación del Estado. Si las hace bien o mal, hay que verlo, pero los
los ciudadanos están sujetos a la voluntad del Estado. Es un poco la visión de la Constitución del 57. En Europa, las revoluciones de los siglos XVIII y XIX abrieron paulatinamente el campo para los derechos de los individuos. Claro, como dije hace un momento, las mujeres igual seguían excluidas hasta el siglo XX, en la mayoría de los estados, incluso europeos, no solo en México. Pero esto no impidió, el reconocimiento de los derechos de las personas en las constituciones y en las revoluciones europeas del siglo X de segunda parte del XVIII y principios del XIX, no impidió la construcción de los grandes imperios coloniales en nombre de la civilización, en donde se violaron todos los derechos de los habitantes de esas colonias, ¿no? Y la violación de todos los derechos de todos los colonizados. Entonces la historia europea de aquellos años está llena de contradicciones. Por un lado, los intelectuales, la élite esclarecida, etcétera, con sus orígenes desde la época del Renacimiento, descubre los derechos humanos, habla de los derechos humanos, pregona, como la Revolución Francesa, la libertad, ¿no?, la igualdad de todas las personas, y al mismo tiempo, pocos años después, ¿no?, los grandes imperios francés e inglés se extienden por todo el mundo, ¿no? El español y el portugués se habían extendido desde varios siglos antes. Entonces esto hay que colocarlo obviamente dentro de un proceso histórico. Y los derechos de los colonizados en las épocas coloniales nunca fueron reconocidos sino hasta las luchas por la descolonización en los siglos XIX, en los países americanos, y en el siglo XX en los demás países, ¿no?, de África, de Asia, etc. Por eso no fue sino hasta mediados del siglo XX que se da una preocupación por los derechos humanos en el marco de la posguerra, segunda posguerra mundial, es decir, de 1945, cuando termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en la segunda mitad de ese mismo siglo, en las guerras de liberación de los países colonizados y las negociaciones de liberación y descolonización que se dan como secuencia precisamente del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es en esa época, como nosotros sabemos, que se funda la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y es ahí donde surge un debate mundial en torno a los derechos humanos. Era muy importante que en la época de la posguerra se ocuparan los estados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial por los derechos humanos, porque precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, pues la violación masiva de los derechos humanos de millones de seres humanos en todas partes del mundo, pues fue ampliamente documentada. Por ello, en la ONU se reunieron a partir de 45 un pequeño grupo de representantes de los estados victoriosos, de los pocos estados que había en aquel entonces que fundaron la ONU, México entre ellos, que eran no más de 40 estados. Hoy hay más de 200 estados miembros de Naciones Unidas, pero en aquel entonces, pues todos los estados miembros pues hubieran cabido en este salón, y seguramente se reunieron en estos salones de este tamaño para discutir acerca de qué hacer en materia de derechos humanos. Y así nació el primer documento universal de derechos humanos al que nos vamos a hacer referencia,
que es la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos. No sé quiénes de ustedes han tenido oportunidad de conocer esa declaración o de leerla alguna vez o de recordarla si la han leído alguna vez, porque efectivamente es un documento fundamental, ¿no? Porque es el documento fundacional de la cultura mundial hoy en día de los derechos humanos en el planeta, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Pero la declaración no pasó de ser más que eso, es decir, un enunciamiento de buenas intenciones de los miembros de las sociedades que representaban a los Estados miembros, sobre todo los países más poderosos que tenían mucho interés en que se creara y se estableciera Naciones Unidas, y entonces se pusieron a trabajar en la idea de que la declaración no podía simplemente seguir siendo una declaración de buenas intenciones, sino tenía que ser traducida en convenios o tratados o pactos internacionales, que en el régimen de relaciones internacionales pues es lo único que realmente cuenta, ¿no? No basta que alguien firme un documento, dice, ahí va mi firma, que se publique, es una declaración, pero no me compromete más que la firma, ¿no? Y el día de mañana, a lo mejor yo ya no soy el representante de este país, llega otro y puede firmar otra cosa. En cambio, si hay un pacto, un convenio, un tratado internacional o una convención, como se quiera llamar, en el lenguaje de las relaciones internacionales, sobre los estudios internacionales, entonces ese documento tiene que ser discutido al interior de los países por los órganos legítimos de gobierno, que básicamente dice hay que ratificar. Un convenio es una ratificación, y la ratificación, según las constituciones en muchas partes, pues las hace el poder legislativo de un país, no es solo el representante diplomático el que firmó ahí en las lejanas oficinas de la ONU un documento, por muy bonito que esté redactado ese documento, sino que hay que ratificarlo, hay que darle legitimidad en el país mismo, y a través de ese acto de ratificación, ese documento internacional se transforma en documento equivalente al más alto nivel de la legislación interna de un país. Eso es según las modalidades internacionales. Es decir, una ratificación significa que un Estado asume la responsabilidad de cumplir con lo que ha ratificado, y no solo decir, sí, firmamos el documento en el 48, ¿qué tal? ¿Cómo va? No. Una ratificación significa un compromiso, y entonces implica una responsabilidad del Estado del cual se tienen que rendir cuentas ante las organizaciones internacionales. Y eso es lo que pasó en materia de derechos humanos a partir de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Concretamente, la ONU se puso durante años a discutir y a preparar dos convenciones internacionales que en español se llaman pactos. No sé por qué se le puso pactos, porque en otros idiomas se le da convenciones, pero es lo mismo. Un pacto es un tratado, es una convención, porque implica precisamente el acuerdo de muchas partes, etc. Y entonces, en materia de derechos humanos, Naciones Unidas, tomando el listado de derechos enunciado en la Declaración de 48, los toma en bloques y los divide y hace dos convenciones importantes. La Convención o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por una parte, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos 5 tipos o categorías de derechos están enunciados ya en la Declaración.
pero están elaborados en las dos convenciones, en los dos pactos. El primero, repito, de derechos civiles y políticos, y el segundo no es por orden, simplemente por decir 1 y 2, pero puede ser al revés también, derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, si no los conocen, es lectura un poco aburrida, es un lenguaje así internacional, legislativo, leguleyo, etc. Pero es importante porque da el fundamento del concepto internacional hoy en día de los derechos humanos, tal como, por ejemplo, México lo ratificó, pero fíjense, México tardó años en ratificar eso, porque esos dos convenios se comenzaron a trabajar en la ONU desde el 48-49, una vez firmada la declaración, y finalmente llegaron a un acuerdo los estados miembros de la ONU hasta 1966, y luego estos convenios, como dije, tienen que ser ratificados por los países, pues México los ratificó hasta 1900, ¿quién sabe cuándo? ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? 81. 1981, en el régimen de José Luis López Portillo, de López Portillo. En 1981, después creo que fueron convalidados en todas las constituciones de los estados de la República, pero el primer acto de ratificación efectivamente fue en 1981. Es decir, el compromiso de nuestro país con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no había pasado de ser una firma de un diplomático en un papel hasta que fue ratificado, ¿no? Años después, por el legislativo, es decir, el Senado fundamentalmente, en el régimen de José López Portillo. ¿A qué se refiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Rápidamente. Habla de las libertades individuales de todas las personas. La libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad a no ser discriminado, libertad a la participación en la vida política, incluyendo elecciones y a ser elegido. Y los pueblos, eso es muy importante porque esto aparece como artículo primero en los dos pactos a los que menciono. Todo lo que acabo de leer son derechos individuales, son derechos de la persona. ¿Por qué? Porque la persona es el sujeto del derecho humano, es el sujeto real, pero no siempre se pueden ejercer todos los derechos de las personas si no se cumplen con otros requisitos también. Y uno de los requisitos que la ONU reconoció en estos dos pactos internacionales, y lo reconoció como tan importante para ponerlo en el primer párrafo prácticamente de este convenio y del siguiente, es que los pueblos tienen el derecho y la libertad de libre determinación. ¿Y qué significa eso? Pues en los años en que se discutió esto, en los 60s, ¿no? 50s, fines de los 50, 60s, era la gran era de la descolonización, de las luchas de liberación de las colonias africanas, las colonias del Caribe, las colonias asiáticas, etcétera, de las potencias europeas. Y entonces, ¿qué derecho le reconoce la comunidad internacional
a estos países que lucharon por su independencia, que reclamaron su soberanía, así como México y América Latina lo habían hecho un siglo antes, o más que un siglo antes en la región latinoamericana, pues es el derecho colectivo a la libre determinación. Y la idea de esto es que si no se reconocen los derechos colectivos a la libre determinación de los pueblos, no puede haber derechos humanos individuales que sean respetados y que valgan. Las dos cosas van juntas. Ahora, los abogados y los juristas que han trabajado muchos años este tema reconocen que la libre determinación, cuando menos así como se fue desarrollando el concepto en aquellos años, tiene dos aspectos: la interna y la externa. La libre determinación de los pueblos externa hacia el exterior, es decir, mi país es soberano, mi país ejerce su libertad, mi país declara su independencia, y ustedes, viejos colonialistas, blancos, racistas, etcétera, que andan por ahí, pues más vale que lo reconozcan. Ese es el derecho de la libre determinación. Y Naciones Unidas reconoció eso. Y también muchos de los estados que precisamente habían ejercido el coloniato en ese sentido, pues tuvieron que reconocer y firmar, ¿no?, que efectivamente era un derecho que ahora ellos, esos estados, reconocían a los que antes eran sus colonias, sus posesiones, sus propiedades individuales, ¿no? Pero el otro sentido del derecho de libre determinación, y el que más se usa, y eso nos llevaría, pues yo creo que a la siguiente conferencia, porque ya hoy no sé si tendré tiempo, es el derecho a la libre determinación interna, no externa, no ante el colonial, que está el patrón colonial que ya hizo sus maletas y se fue. No, es interna, la libre determinación de los pueblos hacia adentro. En sus propios países tienen los derechos colectivos para determinar qué tipo de sociedad quieren, qué tipo de vida quieren, cómo quieren organizar sus sistemas políticos, sociales y económicos al interior de sus propias sociedades. Y eso también no son solo decisiones individuales. Ahí está una gran diferencia en el nivel de los debates que hoy escuchamos en muchas partes. ¿Cuál es la libertad de un país de decidir sobre el sistema económico que quiere, sobre el sistema político, sobre el grado de participación, sobre, ¿por qué no?, las inversiones extranjeras, los tratados internacionales, etcétera, etcétera? Si no se le reconocen los derechos internos a esas colectividades de determinar su propio modo de ser, su propio futuro, ¿no? Claro, de común acuerdo con todos los demás. El derecho no se impone, el derecho, los derechos no los podemos imponer, los derechos se tienen que ejercitar como resultado de negociaciones y convenciones y pactos y convenios, ¿no?, y reconocimiento mutuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ya lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y como mencioné las elecciones, pues se puede dar un ejemplo que lo estamos viviendo en México constantemente y que tiene que ver con el derecho de la libre determinación de los pueblos, en este caso de una parte de la población mexicana. Eso es interno. Es decir, interno. Y me refiero precisamente a la parte indígena, a los pueblos indígenas de México, que pues siempre han sido mexicanos, porque nunca han sido otra cosa, aunque se les denominara prehispánicos en una época,
o miembros de la Nueva España, o sujetos súbditos del rey o del emperador de Habsburgo. ¿Por qué del emperador de Habsburgo? O bien incluso del emperador Maximiliano, que de repente apareció por ahí, y el pobre pues no salió a tiempo y lo fusilaron. Ya lo sabemos la historia. Pero ¿qué pasó con los indígenas? En todas esas épocas, ¿no?, a los pueblos indígenas no se les concedían derechos calificados directamente, es decir, estos son los derechos de los pueblos indígenas. Hasta hoy, muy recientemente, pero no en aquel entonces. Entonces, la idea de derechos colectivos a la libre determinación válidos internamente en un país ya está dicho en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hoy en día se dirime esto, por ejemplo, en los tribunales electorales y hasta en la Suprema Corte de la Nación, cuando alguna comunidad indígena, pongamos por ejemplo Oaxaca, ¿no?, decide dirigirse por sus propias autoridades y sus propias llamadas normas y costumbres, ¿no?, o hacer elecciones comunitarias en la asamblea en vez de casillas con signos de distintos partidos y colores, ¿no?, que unos azules, que otros tricolores, que otros verdes, que otros... No, dice, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Vamos a hacer nuestras elecciones a nuestra manera. Pues antes no se reconocía, hoy ya se reconoce legalmente en el país, y hoy hay caso tras caso ante los tribunales electorales, tanto el federal como los estatales, donde representantes de pueblos indígenas se pueden quejar de que pues su proceso electoral no fue respetado como de acuerdo con su derecho a la autodeterminación pudieran esperarlo, y que había que hacer un cambio, hay que hacer un cambio. Pues esto está sucediendo todos los días y podemos llenar volúmenes y volúmenes como en esta biblioteca para darle para hablar de este tipo de cuestiones. El segundo pacto es más o menos igual, y voy a hacer muy rápido, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿de qué habla? Del derecho al trabajo, la remuneración adecuada, la actividad sindical, el derecho a la seguridad social, la educación, un nivel de vida adecuado, acceso a la salud, los derechos de la niñez, la participación en la vida cultural, la alimentación, derecho a la alimentación, derecho al matrimonio libre. No quiere decir lo que ustedes pueden pensar, sino el matrimonio libre en el sentido de que las parejas tienen el derecho de decidir con quién se quieren casar y no puede ser impuesto por alguna autoridad, ¿no?, civil o religiosa. Esto se aplica sobre todo a aquellos países donde a las niñas se les obliga, ¿no?, a casarse, como en algunos países islamistas ahora, como en la India tradicionalmente, y algunos otros países donde el derecho de la niña, del adolescente, a decidir con quién quiere casarse, y cómo quiere casarse, y cuándo se quiere casar, pues es un derecho humano que le ha sido violado. Entonces a eso me refiero ahorita, ¿no? Pero todo esto está cubierto por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Repito que México ratificó con el anterior apenas en 1981, pero que no por eso se ha transformado directamente ya en legislación. Todavía estamos en el proceso en que una ratificación tiene que ser convalidada por las propias instancias legislativas de nuestro propio país a distintos niveles y traducida entonces en legislaciones secundarias que tienen su propio mecanismo de implementación, de protección, de respeto o de responsabilidad por parte del Estado para hacerse efectivos. Finalmente,
después de estos derechos, hay un nuevo capítulo de derechos humanos que surge en Naciones Unidas también, que llamamos los derechos de solidaridad, que pueden ser, por ejemplo, el derecho al desarrollo. De eso se discutió mucho en algunos años en las Naciones Unidas. Hoy se habla un poquito menos del desarrollo. Pero el derecho a la paz, ¿cómo se ejerce el derecho a la paz colectivamente? Se supone que Naciones Unidas debe ser el organismo mundial que se puede encargar de eso, pero bueno, eso abre otro capítulo que no podemos tener ahorita, detenernos en eso, pero no es una cosa realmente fácil. Pero una cosa que es igualmente difícil, pero que es cada día más importante, es el derecho al medio ambiente sano. El derecho, ya no digamos sano, simplemente el derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente es reconocido hoy en día, cuando menos en la legislación internacional, como un derecho humano. Y como un derecho humano debe ser tratado por quienes toman decisiones sobre el ambiente que pueden afectar precisamente la salud, la sobrevivencia, etcétera, etcétera, de millones y millones de seres humanos en el mundo. Y lo vemos todos los días en nuestro propio país con problemas como la desforestación, como la gran minería extractiva, como el desarrollo salvaje de las costas, ¿no?, para fines de grandes centros turísticos, donde se destruyen los manglares y las playas y la fauna y la flora marítima, etcétera, etcétera. Y eso pasa en todo el país. Ya no se diga contingencias ambientales como las que estamos sufriendo aquí en nuestro querido ex Distrito Federal, pero en fin, estos son los derechos de solidaridad. Entonces hemos hablado de derechos individuales de la persona, que en el lenguaje común y corriente generalmente se considera como esos realmente son los únicos derechos humanos. Yo traté de demostrar que no son los únicos derechos humanos. Son muy importantes, pero no son los únicos. Que junto a esto pues vienen los derechos ejercidos colectivamente, por colectividades, ¿no?, que pueden ser organizaciones, barrios, viviendas, sindicatos, mujeres, niños, discapacitados, migrantes. El problema de los derechos de los migrantes no es un derecho, no es simplemente un problema de tal o cual individuo que llega y no tiene pasaporte y todo eso, sino es un problema social mundial. El derecho en Europa, por ejemplo, de los refugiados, que ya nos está tocando un poquito también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de derechos tienen los refugiados por el hecho de ser refugiados, ¿no?, y no solo individuos aislados en ejercicio de sus derechos? Bien, ya para llegar al final. No basta enunciar los derechos humanos. No basta con decir estos son. Es un buen punto de partida de qué estamos hablando, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Pero hay que saber proteger los derechos humanos. Hay que saber implementarlos. Ahí está lo difícil. No basta con leer documentos y decir, miren, ahí dice, es el convenio. Esta es la declaración. Y esta es la ley que sacó el Senado hace 3 años. Bueno, ¿y qué hacemos después? ¿Cómo se practica todo eso? Ese es el problema que tenemos que presentar. ¿Y qué tenemos para la protección de los derechos humanos? Pues la justicia o la injusticia bien llevada, como dicen algunos, los organismos públicos, como
la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros, y los organismos ciudadanos de supervisión de la implementación de los derechos humanos, que en México han tenido un desarrollo bien importante en los últimos años. Bueno, aquí hay un compañero mío con el cual formamos hace más de 30 años una asociación sobre derechos humanos, cuando realmente no se hablaba de eso en el país. No se hablaba. Hoy hay centenas de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Centenas. Ya se pierde la cuenta. Y algunas disfrazadas con otros intereses de los cuales no queremos hablar ahorita, pero que se presentan como que son defensores de los derechos humanos porque quieren defender algunos intereses, etcétera. Todo eso se da en el mundo complicado de los derechos humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado de que uno realmente pueda ir paso a paso, lentamente, para llegar a soluciones bien concretas. Y para su implementación de los derechos humanos, porque repito, no basta tener los mejores documentos del mundo y encuadrarlos y ponerlos en la pared, etcétera, ¿no? Exhibirlos en la pared, sino para su implementación se necesitan políticas de derechos humanos. ¿Cómo traducir la idea de los derechos humanos en políticas efectivas, políticas públicas, es decir, acciones que ejerce el Estado, que ejercen los gobiernos, los entes públicos, para que realmente puedan funcionar los derechos humanos? Por ejemplo, en materia de no discriminación, en materia de igualdad de género, en materia de protección de menores, en materia de migrantes, en materia de discapacitados. Todo esto requiere acciones específicas. Y ahí el sistema internacional, para no quedarse corto, pues estableció a través de su Consejo de Derechos Humanos, dentro del sistema de la ONU, que es un órgano especializado de la Asamblea General de Naciones Unidas, estableció lo que llaman el EPU, es decir, la evaluación periódica de la situación de derechos humanos, el examen periódico universal. Entonces, los estados miembros de ese Consejo de Derechos Humanos, que son casi todos los estados en el mundo, no siempre todos al mismo tiempo, pero todos tienen la posibilidad de participar, esos estados han asumido la responsabilidad de periódicamente, yo no sé si cada 2 años o 3 años, entregarle a Naciones Unidas un informe de cómo van los derechos humanos en este país. Digo, este país es México, pero en cualquiera de los demás países es exactamente lo mismo. Cuando le toca a México, le toca a México. Entonces saca un informe de este pelo que representa, lo presenta la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no?, ante Naciones Unidas. Pero eso representa un consenso de los órganos públicos de gobierno en el país y pasa por el filtro de la Secretaría de Gobernación antes de que lo tenga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero gracias a la presión de las organizaciones de la sociedad civil, no solo internacionales como Amnistía Internacional, que conocemos todos porque es una excelente organización y funciona, sino también muchas otras organizaciones que trabajan sobre estos campos, pueden acompañar el informe que presenta el gobierno a Naciones Unidas con un informe propio. Le podemos decir, es un informe sombra que hace la sociedad civil y deja entonces a los lectores, que son los demás estados miembros
de Naciones Unidas y toda la comunidad internacional de derechos humanos les deja el derecho de evaluar, de ver el informe oficial que entrega nuestro gobierno con los informes paralelos que entregan las sociedades de la organización civil. ¿A dónde va a conducir eso? No sabemos. Pero desde luego nos podemos imaginar de que hay tensiones ahí, hay polémicas, puede haber conflictos, ¿no? Puede la sociedad civil decir, no, lo que nos dice el gobierno pues no es cierto, ¿no? Y ya lo ha dicho, no estoy inventando, así dice. Y luego el gobierno responde, no, es que no han leído bien el informe, es decir, realmente tenemos las mejores intenciones, pero no hemos podido todavía cumplir con nuestras obligaciones, hay que darnos tiempo, en fin. Bueno, ya se imaginan ustedes todo eso, ¿no? Eso es un picoteo. Ping-pong. Eso es lo que pasa en Naciones Unidas y pasa a nivel oficial. Y esto nos lleva al enorme y amplio mundo de las organizaciones de la sociedad civil. No se puede entender la dinámica de los derechos humanos si nada más vemos las leyes o las constituciones o nada más las recomendaciones de Naciones Unidas o los informes a las Naciones Unidas o los informes de las Naciones Unidas, porque hay de todo en este canasto, ¿no? Sino que es el mundo de los derechos humanos de la sociedad civil. Ahora, pensar que todo eso es un grupito así de buenas intenciones y de cuates y todo el mundo anda por el mismo lado, no, tampoco. Es decir, hay muchos intereses en las organizaciones civiles, hay jaloneos, hay puntos de vista diferentes, hay simpatías y antipatías contra tal o cual gobierno o contra tal o cual funcionario público, y puede haber interpretaciones variadas de las realidades que se están documentando. Y vuelvo a mencionar lo que hice al principio como ejemplo, que este informe que acaba de dejar el GIEI, que es el grupo de expertos independientes de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba de entregar su informe sobre el dramático crimen de Ayotzinapa, y el gobierno no sale bien parado, para nada, ¿no? Y incluso antes de leerlo, el gobierno dijo, no, es que estas gentes del grupo de expertos no son objetivos, no conocen realmente lo que estamos haciendo para aclarar ese crimen. En fin, ese tipo de jaloneos lo hay constantemente en el mundo de las ONGs. Antes se llamaban ONGs, organizaciones no gubernamentales, para distinguirlas de las GES, es decir, de los gobiernos, ¿no? O de las OIs, los organismos internacionales, las ONGs. Pero ahora ya no se usa mucho ONGs, ahora se habla mejor de organizaciones de la sociedad civil, las OSC, porque la mayoría son organizaciones legítimas de la sociedad civil, aunque puede haber también de otro tipo. Es todo un mundo y hay todo un grupo de expertos que estudian ese tipo de casos. Ya me están llamando de que termine yo de hablar, ¿no? Bueno, brevemente, para cerrar esto, en México se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo público supervisor en el año 1990. Apenas tiene 20 y tantos años, ¿no? Como resultado de presiones de la sociedad civil. Incluye una amplia red de comisiones estatales, no solo la nacional. Generalmente esas estatales, subordinados a los intereses de los gobernadores en turno. Esa es la queja que más hemos oído en las organizaciones de la sociedad civil. Pero
Y esto es muy importante para nuestro país. Finalmente, después de tantos años de discusión, ¿no?, los derechos humanos como tales solo aparecen en la Constitución en 2011. Es decir, hace apenas 5 años se reformó la famosa Constitución de 1917, que es la que se va a celebrar el año próximo, el gran centenario de nuestra Constitución. Pues los derechos humanos aparecen apenas en el 2011, ¿no?, como derechos propios en el artículo 1 de la Constitución. Artículo 1 reformado, obviamente. Antes era otro, el artículo 1, ¿no? Y esto representa un largo proceso a nivel internacional. El nivel internacional de protección y defensa de los derechos humanos ha sido súper complejo, porque no solo está la ONU, están los organismos regionales, están las organizaciones especializadas de las propias Naciones Unidas, pero que tienen vida propia, como la UNESCO, que se dedica a educación, ciencia y cultura, como la Organización Internacional del Trabajo, que se dedica a proteger la vida de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas organizaciones y cada una tiene ahora un aparato vinculado con los derechos humanos al interior del área que precisamente tratan. La OIT sobre trabajo, la UNESCO sobre ciencia y cultura, el comercio internacional sobre medidas equitativas en el comercio internacional, la FAO, es la Organización de la Agricultura y la OCDE, ¿qué es? Es la Organización Cooperación para el Desarrollo Internacional. La OCDE es uno de los múltiples organizaciones subinternacionales. Bueno, son internacionales, pero tienen estructura y mandato propio dentro del sistema de Naciones Unidas, sin ser directamente parte legal de la ONU como organización, como institución de la Organización de Naciones Unidas. Entonces es muy complejo. Yo tardé años en entender ese proceso y poderme ubicar más o menos en este proceso. Y es precisamente en este proceso de que hay un tema que pues ya no desarrollé, pero aunque apareció en el título de mi conferencia, que son los derechos de las minorías étnicas, raciales, lingüísticas, etcétera, religiosas y otras, dentro del conjunto de los derechos humanos, y cosa que a nosotros en México particularmente sí nos interesa, que son los derechos de los pueblos indígenas. Y para eso hay también un nuevo artículo constitucional reformado, que es el artículo 2, porque esa Constitución de 1917 jamás dedicó una palabra a los pueblos indígenas. Sí habla de campesinos, habla de trabajadores, etcétera, pero no habla de indígenas. Habla a veces en el sector agrario de comunidades y pueblos. Claro que comunidades y pueblos en el lenguaje colonial previo a la Revolución, ¿no?, se usaba en México. Si hablabas de comunidades y de pueblos, la idea eran comunidades o pueblos indígenas, ¿no? Es decir, Zapata se levantó en el estado de Morelos defendiendo los derechos agrarios de las comunidades, pero básicamente eran comunidades de habla náhuatl, ¿no?, en Morelos, y así en otros países también, en otros estados también. Entonces ahí lo importante es reconocer que, a pesar de que no hay una referencia directa en la Constitución del 17 hasta 1994,
en que una primera reforma a la Constitución establece que México es un país multicultural. Primera vez que se habla de eso en un documento constitucional era en 1992, pero luego fue reformado en el 2001 con el nuevo artículo 2 constitucional, que es mucho más largo, mucho más completo, pero también muy complicado y poco satisfactorio para realmente hacerse cargo de todos los derechos de los pueblos indígenas en el país. Eso es lo que más se le ha criticado. Por eso en este momento, ¿no?, que ya pasaron algunos años, más de 15 años desde la adopción del artículo 2 constitucional, ya hay un movimiento en el Senado y en la Cámara de reformar otra vez el artículo 2 constitucional por otro, para hacerlo más adecuado a la nueva legislación internacional que México ha ratificado, y se refiere básicamente a una declaración de derechos de los pueblos indígenas que la ONU aprobó en el año 2007 y que México aceptó como declaración. No la ratificó porque es una declaración nada más, pero es importante para los pueblos indígenas. Entonces esto abre otro capítulo, pero no los quiero cansar más y voy a dejar mi intervención aquí el día de hoy, y les agradezco mucho su atención y su presencia. Muchas gracias. ¿A qué se refiere? Los acuerdos de San Andrés, sí, pero déjeme contestarle al señor y ahorita atiendo su pregunta. Los acuerdos de San Andrés se refieren a un acuerdo firmado entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, básicamente de la rebelión de Chiapas de 1994. Y la idea era de que se iban a firmar varios acuerdos, pero el gobierno se retiró de las negociaciones, firmó nada más un primer acuerdo sobre cultura, ¿no?, y dejó a los demás, que son muy importantes, que se habían negociado la posibilidad de que se negociara ese acuerdo entre el gobierno y el EZ, pero el gobierno decidió no hacerlo, ¿no? Entonces ya no quiso seguir con los acuerdos. Pero la idea del artículo 2 constitucional, que sí fue aprobado por el Senado en el año 2001, es sin duda el resultado de las presiones ejercidas por los pueblos indígenas con base en esos acuerdos de unos cuantos años antes de 1997, ¿no?, 96-97, en que el propio Congreso, ¿no?, aceptó ese acuerdo, pero el gobierno federal no lo quiso implementar y se desentendió de las negociaciones. Sí, señor, por favor, usted que levantó la mano. Bueno, primero se ha hablado de derechos humanos, pero no se ha concretado cuáles son esos derechos. O sea, se pueden enlistar los derechos humanos, tanto individuales como sociales. Puede hacerse una lista y pues a lo mejor ya es más grande, ¿verdad? Se va haciendo más grande tal vez, pero siempre es posible enumerarlos, puede hacer una lista de los derechos humanos. Eso, para no hablar así solamente en general. Esa es una. Ahora la otra es de la Constitución de 1917, sí se refiere
tal como lo dijo, en dos formas: los pueblos y comunidades, pero también se incluyó los derechos de las tribus. En ese momento, en aquella época, se manejaba eso en vez de etnias o en vez de nacionalidades o en vez de otro tipo de denominación, pero sí se incluyen los derechos de las tribus. A partir de esos derechos se reconocieron, por ejemplo, en el caso de las tribus Seri, de la tribu Yaqui, etc., algunos derechos de carácter indígena o nacionales, digamos. Eso es lo que quería decir. El doctor Esabendaga está dispuesto a contestar dos preguntas más. Voy a darle una respuesta al señor. Desde luego que hay listados de derechos humanos. Yo mencioné algunos de ellos que aparecen en los pactos internacionales que México ya firmó. La documentación existe en muchos libros y en el internet se puede descargar esos documentos oficiales, como también en el propio artículo 2 constitucional y en el artículo 1 constitucional, donde se habla de derechos humanos, que data de 2001, que apenas la Constitución mexicana incluye el concepto de derechos humanos en ese año, de 2011. Ahí se encuentran los listados a los que usted hace referencia. Sí. ¿Qué más? Dos personas allá, y lo siento, luego tengo que interrumpir. Sí, doctor. La pregunta es, en relación a los derechos humanos, se encuentran constituidos, como ya lo dijo, en organismos internacionales. Dentro de los organismos internacionales hay tratados que están protegidos jurídicamente y en relación a su justicia. Dentro de esta justicia que establece la ONU, con todos estos países que conforman, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas, se dice que aquí están los derechos humanos. Sin embargo, en todos los tratados donde los países más desarrollados o los que conforman todo este modelo global se encuentran representados en la ONU. La pregunta es la siguiente: con la debilidad y la subordinación y el retraso con que existe México, entonces el futuro es prácticamente, en relación a derechos humanos, de participar en un consenso en las Naciones Unidas, es casi nulo. Lo estamos viendo en el Tratado Transpacífico, acordado desde la ONU para explotar nuestros recursos naturales. Como bien lo dijo, uno de los principales derechos que debemos defender es el de la madre tierra, porque de ahí comemos, de ahí vivimos, de ahí nos vestimos. Y entonces todos estos acuerdos que están siendo tomados desde la ONU y todos sus estados que participan en lo global, pues entonces nos ponen en una posición que ni siquiera los nietos de nuestros nietos podrán revertir cuando ya se terminen los recursos naturales. Esa es la pregunta. Entonces no hay una salida. Bueno, usted me pregunta sobre mi opinión personal hacia el futuro, y eso es muy difícil, obviamente, pero yo quisiera aclarar una cosa. Las negociaciones sobre el Tratado Transpacífico Comercial apenas se están abriendo. No es un acuerdo de Naciones Unidas, sino sería un acuerdo de un cierto número de países que tienen particular interés en fortalecer ese tipo de acuerdos de tipo comercial, fundamentalmente. Ahora, yo estoy de acuerdo que, por lo que yo sé, no interesa a México participar en eso, porque las condiciones serían negativas, ¿no? Como se ha visto con el famoso Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que se firmó hace 20 tantos años, y qué resultados hemos tenido en el Tratado de Libre Comercio. La mayoría de los mexicanos, cero, ¿no? Esa es mi opinión muy personal. Entonces, que sí, que muchas de estas cosas se llegan a acuerdos en Naciones Unidas, pues sí, aunque no se cumplan. ¿Cuál es el reto, digamos, para la sociedad civil o para las instituciones académicas o para los grupos de expertos? Pues contribuir a hacer que se cumplan,
¿no? Y tenerlos presentes porque no hay de otra manera. Decir simplemente, me doy la media vuelta y me voy a mi casa porque aquí no pasa nada, bueno, es una opción que no nos conduce a gran cosa. A ver, ¿quién más? Una pregunta más y ya me dejan descansar. Sí, mi pregunta es, hace algunos años vi que se abrió, después de que entró el mandato de Vicente Fox, se dio inicio con lo que es la institución del INALI y se empezó a dar comienzo con lo que son los derechos lingüísticos. Pero bueno, yo estuve trabajando en una comunidad indígena, dando clases en lo que es una institución que se llama CONAFE, pero ahí toda la enseñanza se da en español. Entonces he oído que menciona que hay derechos a la educación, pero la pregunta es a la educación en su lengua originaria o esa educación en la lengua colonial, pues, como es el español. ¿Por qué digo eso? Desde la perspectiva sociolingüística, pues es una violencia cultural, ¿no? Estarles enseñando en lengua española y no en su lengua originaria. Esa es la pregunta. Mire, compañero, tiene toda la razón. Finalmente, después de muchos años, y yo digo qué bueno para el país, se reconoce formalmente que las lenguas indígenas son lenguas oficiales, son lenguas nacionales. Yo recuerdo de niño, yo aprendí una clase en la primaria que se llamaba Lengua Nacional, que para mí era extranjera, ¿no? Lengua nacional es la lengua castellana, que para la mayoría de los mexicanos podía ser considerado como una lengua de origen extranjero, ¿no? No natural aquí de este territorio, de este país. Pero la problemática, aun cuando ahora se reconoce, porque desde el año 2003 hay una ley nacional de lenguas, ¿no? Sobre lenguas indígenas, que reconoce el derecho de los indígenas a utilizar sus propias lenguas, sobre todo en procedimientos jurídicos, donde hay una súper discriminación contra indígenas por eso mismo, el no uso de la lengua indígena. Pero los lingüistas nos dicen que ahí en el país se hablan más de 67 lenguas indígenas y que algunas están a punto de desaparecer por falta de uso, que son procesos culturales y sociológicos que nadie puede parar. Pero incluso aquí en la Ciudad de México se hablan fácilmente 30 o 40 de esas lenguas indígenas, aquí en los barrios del centro de la ciudad y en varias de las delegaciones circunvecinas. Ahora, ¿qué se ha hecho hasta ahora para proteger, ¿no?, y fomentar el uso de estas lenguas, que algunas son con muchos hablantes, como el náhuatl, el maya, el zapoteco, etcétera, ¿no?, que también se hablan aquí en la Ciudad de México? Ahora, eso quiere decir que se tienen que poner cursos de cada una de estas lenguas en cada una de las escuelas de la Ciudad de México. Eso es materialmente imposible y probablemente conduciría a una fragmentación en que cada curso tendría 2 o 3 alumnos, si bien le va, ¿no? Y eso se discute, pero eso ya no es cuestión de derechos, eso es cuestión de metodología de trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día, con todas las tecnologías modernas, ¿no?, que se puede hacer, y ya se están haciendo, hay muchas asociaciones civiles, por ejemplo, que promueven la lengua náhuatl, ¿no?, en la zona náhuatl, pero con programas de computación de último nivel de habilidad técnica y lingüística, y que no venden sus programas, sino los anuncian. Dicen: quien quiera aprender el náhuatl, haga clic y aquí está el programa, y lo pueden aprender en su casa, o lo pueden mantener vivo en su casa. Háblenlo con la abuela, ¿no?, háblenlo con sus hermanos, con sus padres, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, ¿no?
pero simplemente diciendo, bueno, porque la ley dice, ahora cada escuela pública del país tiene que tener cursos en cada una de las 67 o 68 lenguas que los lingüistas han identificado, pues sería una tontería, ¿no? Yo creo. En fin, yo creo que aquí le damos... Sí, el maestro... El maestro Sabenjade hizo un enorme esfuerzo para estar aquí con nosotros. Vamos a dejarlo descansar. Le agradecemos a usted, maestro, la gentileza de su participación en este ciclo que está usted inaugurando. A ustedes, aparte de dar las gracias, por supuesto, también los invitamos al siguiente, que estará a cargo de Rui Pérez Tamayo, que es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ojalá puedan asistir el 26 de este mes. Muchas gracias. ¿Conceptos de derechos humanos también? Sí, desde el punto de vista de la medicina. El derecho a la salud. Aquí está la No hay nacionalidades en México. Algunos dicen que los pueblos indígenas culturalmente pueden ser identificados como nacionalidades, no son en otros países, pero eso ya es cuestión de que se decida qué terminología es la que no de derecho a ciudad de bueno, pero se puede establecer una la lengua que se habla en el